Desde que era niño se me dijo siempre que mi madre había muerto cuando yo nací a los 10 meses y siempre se me dijo que había sido por accidente. No se me dio ningún detalle ni se me dijo nada más. Paralelamente yo recuerdo que también desde que era niño mi padre siempre nos decía a mí y a mi hermano: un día os contaré algo, un día os contaré algo, un día os contaré algo. Y así duró el tema, esa historia no contada duró hasta los 19 años, 20 años exactamente. De hecho recuerdo el día en el que mi padre nos gritó y nos llamó: venid aquí, y nos llamó a mi hermano y a mí. Y nos explicó cómo había muerto nuestra madre. Fue a los 19 años. Y nos dijo que nuestra madre se había suicidado. Y nos contó todos los detalles, todas las historias, pero obviamente somos contexto. Somos circunstancia. Y en ese momento, 19 años, era la época de Nirvana, la época del rock, la época del grunge. Y yo recuerdo que me importó tres pepinos, porque en realidad yo me había sentido siempre vacío, abandonado, solo, con mucho conflicto, peleas, separado. Y en ese momento el cómo había muerto mi madre no me importó nada, en absolutamente, porque el único hecho era que había nacido sin madre, tenía una madrastra con la que me llevaba bastante mal. Me sentía, ¿sabes?, esa ausencia de amor incondicional que nunca tuve. Entonces en ese momento me dio igual. 19 años volví a mi cuarto y volví a mi rollo, a mi rock y a mis historias paralelas. Sin embargo, algo se quedó dentro. A los 29 años, al cabo de 10 años, acabé la carrera de psicología a los 29 y entré en una depresión clínica. Lo he contado un montón de veces en un montón de vídeos, puedo dar algún detalle más, pero bueno. El tema es que me sentía vacío, sin carrera profesional, había invertido muchísimos años, no me gustaba nada la psicología convencional, se fueron los horarios, no tenía estructura diaria, no iba a trabajar de algo en lo que no creía y mis relaciones, las parejas, todo me iba fatal, peleas, broncas, drogas y me vine abajo, me desperté un día llorando y a partir de ahí fue todo hacia abajo. Esa fue la primera vez que yo contacté con sensaciones de muerte. Tomé medicación y el primer mes de la medicación fue bastante duro, hasta que la cosa funcionó y yo tiré para adelante. A raíz de ahí inicié un proceso interior profundo, potente. No fue al momento, no fue ese mismo año para nada, porque la medicación me hizo de tapar, quitar las sensaciones de angustia, tapar los interrogantes y continuar para adelante. Entonces en ese momento no me hizo falta hacer un trabajo interior profundo, pero lentamente sí que lo fui iniciando con un psicólogo, psicoanálisis, etc. En ese momento se me fueron revelando más detalles sobre la muerte de mi madre, sobre el contexto, etc. Adelantando en el tiempo, haciendo un forward hacia adelante, yo recuerdo que lentamente, cuando ya tenía 30 y pico, empecé a indagar sobre la muerte de mi madre. Empecé a hacer preguntas a la familia, ya que se mantenía como un secreto familiar. Se había echado como un tupido velo, se había echado tierra sobre el hoyo y no se había procesado, no se había digerido. Pregunté a mi tía, pregunté a mi abuela, madre y hermana de ella, y claro, todo era lágrimas, todo era, veías que no se había procesado nada, que estaba todo tapadito. Entonces, obviamente, en mi carrera como psicoterapeuta, como psicólogo, tuve que tirar del hilo, tirar de la cuerda y buscar respuestas, trabajo interior, trabajar yo. Al cabo de 30 años o más tras la muerte de mi madre, fui yo el individuo, el miembro de la familia que tuvo que elaborar el duelo, todas esas historias, sacar los fantasmas del pozo y liberarlos un poquito. Y a raíz de ello, cuando me liberé, cuando contacté con esas emociones, con esa tristeza, con esa nostalgia, con ese vacío, con todo lo que sentí en mi madre cuando era joven, cuando era adolescente, con toda esa presión, empecé a contactar con esas emociones a través de la música, a través del rock, vaciando emociones, llorando, sacando yo historias
que había heredado. Y siempre me pareció súper curioso cuando alguien se suicidaba. Me quedaba un poquito marcado, me quedaba investigando en los por qué, en qué había pasado, en qué había sentido esa persona momentos antes, en qué le había llevado al suicidio. O sea que el tema del suicidio fue un tema bastante recurrente en mi mente, así como la gente cuando veía que alguien se había suicidado giraba la vista o escuchaba y se iba, yo escuchaba, miraba y me quedaba ahí un rato investigando. Era algo que me era afín, que me parecía familiar. Recuerdo que a partir de entonces, hasta los 30 y pico, empecé a investigar y, por ejemplo, el grupo Cobain y toda esta gente me quedaba estudiando su infancia, su juventud, me leía biografías y veía los motivos que le habían llevado al suicidio. Otro de los suicidios que me impactó fue el de Robin Williams, el actor de Hollywood, un tío que era brillantísimo intelectualmente, muy grande, un tío potente, un tío gracioso y tal, y sin embargo veía esa semilla del vacío interior, esa necesidad de rellenar la baja autoestima con risa, con hacer reír a la gente y que le valoraran. Empecé a ver esa causa-efecto, empecé a investigar en la línea familiar, empecé a ver la religión, empecé a ver la represión, empecé a ver el vacío, empecé a ver la no comunicación, empecé a ver la no originalidad, empecé a ver la no autenticidad, empecé a ver el jugar e interpretar roles pero no ser quien uno es, no expresar lo que uno necesita y tapar todo eso y aparentar. Empecé a encajar bolillos, a hilar historias. Y haciendo más forward aún hacia adelante, la única vez que yo tuve ideación de matarme también fue el día aquel que tomé medicación, el primer mes. En realidad ese fue el momento único que me pasaron pensamientos suicidas de hostia, no puedo más, me voy a matar, no tiene sentido, no valgo para nada, esto es un bucle, recaeré, esta medicación no me funciona, me voy a volver loco. Y obviamente visualizando a mi madre, ¿no? Cómo se había muerto, unas circunstancias muy traumáticas, muy dramáticas, muy trágicas. El motivo y la forma como lo hizo ella. Y claro, yo investigué, pregunté, le dije a mi hermano, tío, conozco las causas, ¿quieres saberlas? Y él me dijo que para qué. O sea que en eso también me sentí solo, en esa investigación. Entonces, con todo ese conocimiento de las causas, con todas esas sensaciones, o sea, un conocimiento vicario, científico, de investigación, de ir a la fuente, de preguntar a la gente de por qué se suicida, de qué pasaba antes, de cómo era esa personalidad, ese carácter, ese temperamento, esos gustos, esos sueños que se habían convertido en pesadillas, tras almacenar todos esos datos y yo mismo sentirlos, algo en mí me hizo observar y me hizo tener como un velcro ante la gente que se suicidaba o el suicida. Investigué en muchos de mis cantantes, en muchas drogas, en muchas personalidades, en muchas tendencias. Y dejó de ser un tema tabú y se puso encima de la mesa. Y yo recuerdo que la muerte, ya llegando cada vez más al momento presente, yo recuerdo que uno de los shocks más fuertes que viví a nivel interno, a nivel profundo, a nivel automático, autónomo, o sea, nada que ver con voluntario, o sea, como un shock, algo que me cogió de abajo arriba, fue la muerte por suicidio, por ahorcamiento de Chris Cornell. Esto fue en mayo del 2017. Chris Cornell era uno de mis grandes referencias con su grupo Soundgarden, un grupo de grunge de Seattle de los años 90, década de los 90, que junto con Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam o Stone Temple Pilots de otra parte de US, más de California, pero que el sonido era el mismo, habían tenido muertes trágicas. Si no era por suicidio, era por drogas, o sea, por sobredosis o por infartos relacionados con las drogas. Entonces, en realidad, la muerte de Cornell nos cogió a todos en pelotas porque era
un tío que no era un tío depresivo, no era un tío suicida. Y entonces nos cogió a todos, wow, un tío brillante, con familia, guapo. O sea, ya sé que son los típicos tópicos, pero no te lo esperas. La música, un tío vigente, un tío auténtico, no se conocían drogas, aunque luego vimos que sí, que era alcohólico. Y en realidad cuando fui a Wikipedia y me leí también bueno, el parte médico, sí que se había visto como siempre que habían trazas de medicación para la ansiedad, para la depresión, o sea que sí que estaba tocado y sí que estaba con medicación. Una de las grandes detonantes del acto suicida tiene siempre que ver con medicación psiquiátrica más medicación o drogas ilegales, ya sea desde alcohol hasta cocaína, hasta marihuana, hasta heroína. Cuando se mezclan estas dos cosas suele haber un suicidio o puede haberlo. Un cortocircuito increíble y me tiro. Y la muerte de Cornell fue por ahorcamiento. Me dejó choqueado. Lo recibí y no me lo creía y empecé a investigar. Empecé a Wikipedia, empecé al YouTube, empecé a buscar periódicos americanos, empecé a estudiar la noticia y aquello me choqueó por dentro. Yo recuerdo que lo pasé fatal porque esa noche, justo antes de meterme en la cama, decidí mirar por YouTube e investigué, me desvelé, me alteré y no dormí fatal, se me activó una pesadilla, un sueño que había vivido, un shock desde el 2014 cuando tuve que esto también lo puedo explicar, que tuve un trastorno del sueño por un trabajo de viajes astrales, de sueños que hice, que me fue fatal y que me alteró la conciencia y que me volví casi loco, algo que no tenía que haber hecho nunca, pues se me reactivó en el 2017 con el anuncio de la muerte de Chris Cornell. Lo pasé fatal esos días. O sea, esa noche no pegué ojo, estaba jodidísimo, algo en mí planeaba como el suicidio, como una solución también, algo en mí me dejó parado, quieto, me dejó súper absorto, súper necesitado de saber los por qué, de conocer qué había pasado. Y hasta que no conocí los por qué, hasta que no lo pude procesar, estuve varios días tocados. Yo recuerdo que el día siguiente quedé con un amigo, le pedí para ir a comer y estaba destrozado, como si me hubiera suicidado yo, o como si se hubiera matado un amigo mío íntimo, como si se hubiera matado mi padre, no entendía nada. Estaba como con una resaca emocional brutal, me golpeó muchísimo. Lo recuerdo perfectamente. Estaba en shock, no me lo podía creer. No entraba en mis cábalas que se suicidara Cornell, y menos de esa manera, ¿no? Con una ahorcamiento, investigué cómo se muere así también. O sea que me dejó choqueado. Tardé unos días en que se recompusiera todo y lentamente volver al sueño, poder dormir y poder descansar, pero se me quedó marcado. Siempre lo recordaré ese día. Acto siguiente, al cabo de dos meses, uno de sus grandes amigos, Chester Bennington, el cantante de Linkin Park, no es un grupo que me matara ni que yo lo siguiera mucho, pero también se suicidó al cabo de 2 meses. El cumpleaños de Chris Cornell, amigo íntimo de él, había cantado en su funeral y se suicidó por el mismo método, por ahorcamiento. Ya no me dejó marcado a nivel corporal, emocional, somático, pero investigué también. Y claro, es acojonante ver cómo alguien estaba deprimido, jodido, medicado, y sin embargo también alcohólico, las drogas, la tensión, la familia, y salía hablando, compartía todo un día antes y al día siguiente suicidado. Aquello era un shock y me veía otra vez buscando a Cobain, cómo lo hizo, por qué lo hizo, buscando a Robin Williams y recomponiendo todo ese puzzle del suicidio, el por qué le lleva a la gente a matarse. Obviamente es un tema para mí, como sabéis, personal. Y el último que me choqueó, ya que se me dejó wow, era el de Anthony Bourdain, que era un cocinero súper conocido en Estados Unidos. Yo le conocía porque era del entourage de Joe Rogan, era amigo íntimo de Rogan, un tío de 50 y pico años con una personalidad extrema, un tío acojonante, rockero, con tatuajes también de mi rollo, de mi tribu. Y el tío también se había suicidado con éxito, fama, dinero, reconocimiento y todo, y se había suicidado por ahorcamiento en junio del 18. O sea, mayo 17 Chris Cornell, julio 17 Chester Bennington, junio 18 Anthony Bourdain. 3 tíos en su éxito que nadie hubiera dicho que se iban a suicidar. Éxito, dinero, fama.
y sobre todo no patología observable, al menos de si no éramos seguidores fans acérrimos. Lo de Bourdain también me vi investigando, buscando los motivos, las causas, y también obviamente se vieron los mismos elementos. En el caso de Bourdain también una personalidad extrema con mucha drogadicción intensa en los inicios de su carrera, o sea, con una personalidad ya extrema, el que se ha drogado mucho, habla de un cerebro extremo que necesita intensidad, que necesita mucha sustancia para regular procesos bioquímicos y para buscar el equilibrio. Y Bourdain con una drogadicción extrema que sin embargo ya no tomaba, pero cuando le hicieron la autopsia el día de la muerte, el día del suicidio, que no se esperaba a nadie, porque también me pongo en la mente de las personas que han convivido con él horas antes. Creo que la muerte de Bourdain fue en París, en Francia, después de grabar o está grabando unos capítulos para su siguiente programa. Si no conocéis a Anthony Bourdain, os lo recomiendo. Es rockero hasta la médula, un tío elegante, un tío brillante, un tío que no sonreía a la cámara de manera gratuita, un tío real. Y un tío que llevó en la cocina, la mezcló con el rock y la mezcló con lo real, viajaba por todo el mundo hablaba del maravilla, es un tío brillante. Pues el productor, el que grababa el programa con él, la noche anterior le había dejado en el hotel, habían cenado y al día siguiente muerto. Ese es un impacto también para la gente que ha convivido y que ha estado ahí en los últimos minutos. ¿Cómo hace el duelo esa gente? ¿Cómo lo hace? Eso también me deja impactado. Pues el ver eso de Bourdain en julio del 18, investigarlo y darme cuenta y buscar las causas y todo eso, me quedé también alucinado. Me quedé alucinado ver que las causas habían sido, lo que ya he dicho, esa personalidad, las adicciones, también estaba tomando medicación psiquiátrica, estaba tomando antidepresivos. No digo que per se induzca al suicidio, sí que sé que hay un mes, porque yo los he probado en mi época, sí que sé que hay un mes o el primer mes o las primeras semanas que si vas sobremedicado o sobredosificado te pueden venir pensamientos de suicidio. El estrés, la tensión psicológica interna que se vive asusta mucho y uno ya siente que si no es ni con medicación ya no tiene futuro, con lo cual planea el suicidio. O sea, es muy común que en los suicidas, la gente que se ha matado, haya medicación psiquiátrica, pero también mezclada con drogas, mezclada con alcohol o mezclada con un shock o con un impacto. En este caso, en Bourdain, era un tema romántico, una ruptura de corazón. Entonces, vernos tan vulnerables, vernos como la lucha interna de la gente, que el ser humano vivimos cada día, cómo lo sufrimos, cómo venimos de familias rotas, cómo venimos de adicciones, cómo venimos de trastornos psiquiátricos, cómo venimos de rupturas de corazón, cómo venimos de medicación psiquiátrica, o sea, cómo lucha. Y eso no lo tapa, ni lo regula, ni lo equilibra la fama, el éxito, ni el reconocimiento externo que tenían tanto Anthony Bourdain, tanto Chris Cornell, tanto Chester Bennington. No lo tapa. O Robin Williams, o Kurt Cobain. No lo tapan. No lo tapan. O sea, hay una ruptura interna, hay un inicio patológico familiar. En Cobain lo vi, separación de sus padres, cuando se separan sus padres, el tío empieza a desarrollar un dolor de estómago a los 12, 13 años, dolor de estómago que no se le va nunca en la vida y que aprende a taparlo con hachís, con marihuana, con alcohol y se va enganchando a la heroína. Y cuando llega la heroína, cuando llega el abrazo del ángel, ya no hay vuelta atrás. Si ya tienes una infancia rota, una psique extrema y un vacío interior profundo y estás enganchado al polvo amarillo, no hay vuelta atrás. Al polvo marrón no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Y incluso cuando no estás metido en eso, estas vidas extremas de fama, de éxito, de tensión, de no dormir, de levantarte al día siguiente, de 1 millón de gente esperándote, la presión social, del ojo público, todo eso genera muñecos rotos y genera suicidios. Y fue la muerte de Cornell la que me impactó más por inesperada, a mí y al mundo entero, por la motivación, el cómo lo hizo.
La que me ayudó también, pasándolo yo mal esos días, lo pasé muy mal, se me revivió y se me abrieron viejas heridas con mi madre y lentamente se fueron sanando, se fueron equilibrando, se fueron cicatrizando. No me han vuelto esos pájaros, está todo calmado, está todo bien. Veo un link común en muchas de las causas de las muertes. Obviamente no toda la gente es famosa, rica, guapa ni tiene éxito y siguen habiendo suicidios en muchos lados y sitios, pero suele haber un corazón roto, suele haber una infancia rota, suele haber abuso de sustancias, ya sea marihuana, como coca, como lo que sea, como alcohol, y suele haber medicación psiquiátrica también mezclada por ahí. Por eso es súper importante el trabajo interior, trabajo psicológico, los vínculos, tener amigos, hablar, compartir, poder ir a un terapeuta, poder sacar, poder hacer trabajo emocional, liberar, cerrar los ojos, llevarte a sitios donde poder llorar, donde poder sacar y sobre todo poder ser tú mismo, poder decir lo que piensas, expresarte desde lo que sientes y no tapar, guardar, nada de eso. Eso nos va a generar una tensión psicológica, emocional, que después, para sentir que podemos lidiar con ello, tenemos que consumir sustancias y eso nos lleva a la perdición. Nos lleva a la perdición. Obviamente, no creo que hayan genes suicidas, no hay en el reino animal, o sea, no se hereda el suicidio. Ahora hay investigaciones que dicen que los delfines, algunos se ha suicidado, no lo creo que eso sea un suicidio, eso es un etiquetaje psicológico del ser humano, tiene que haber una causa biológica de eso. Yo creo que psicológica, psiquiátricamente, el suicidio es muy inducido a nivel cultural. La cultura del no poder expresar, del tener que tapar, de la presión, de las infancias rotas, de los vínculos que no nos llevan a ningún sitio, de los pozos interiores. Creo que si esto se calma y que sobre todo si logramos llevar una vida acorde a nuestros valores y motivaciones, sin estrés añadido extra, creo que los suicidios se pueden ir suavizando el número de ellos. Sobre todo, nunca he querido hacer un vídeo sobre el suicidio. Ya veremos qué hace YouTube si me lo jode todo. Seguramente me lo desmonetizará y está bien, pero el tema es que llegará entonces a menos gente y es una pena porque tenemos que hablar sobre este tema. Hablo sobre este tema también en otro vídeo que se llama de mi canal, que se llama Feminismo, la cortina de humo, donde hablo hace años, ya hablaba de lo que ahora se habla. Y es de las cifras que hay de suicidio al año, al día, y cómo se calla. Y creo que eso tiene que ver con los vínculos y creo que tiene mucho que ver con tener hijos como se tienen plantas. Sin un plan, sin una planificación, si yo no puedo garantizar a mi hijo su gestión y autonomía emocional, su gestión y autonomía económica y su gestión y autonomía ética, no puedo tener hijos o voy a traer a un desgraciado a este mundo y puede entrar o puede colaborar o co-crear un suicidio en él o en seres afín. Tenemos que intentar cortar esta cadena de sufrimiento absurdo. Es súper importante traer vidas a este mundo. Tenemos que ser capaces de transmitir valores, ética, emociones y también el tema económico, uno de los grandes índices de suicidio, el no ver futuro, el no ver trabajo, el no encontrar mi profesión. Todo esto deberíamos repararlo, deberíamos tenerlo claro, deberíamos ser capaces de transmitirlo antes de traer vida a esta vida en mayúsculas, que es difícil y se hace cuesta arriba. Familia, poco más, espero que estéis bien. Espero que si habéis tenido pensamientos suicidas no os asustéis. Todos, mucha gente los hemos tenido. Cuando hablo con mis amigos, no han tenido madres suicidadas como yo, pero la mayoría de mis amigos inteligentes, sensibles y reflexivos han tenido pensamientos suicidas de no tiene sentido, de me voy a matar, ¿por qué no? No pasa nada, es normal, habla de una tensión interior grande, de un colapso emocional potente, es momento de hacer trabajo interior, de llamar a alguien, de compartirlo, de dejarse acompañar, de dejarse abrazar, es normal, natural. Yo he tenido 2 veces 3 episodios de pensamientos y siempre ha sido por medicación psiquiátrica. Gracias a Dios
no tengo una personalidad suicida, depresiva, no entra dentro de mis cánones, pero a la vez entiendo al que se suicida y no me gusta nada convencerle a alguien de que no tiene que suicidarse. No me mola nada, lo respeto profundamente. Ojalá nadie se suicide, pero cuando es la idea de uno, cuando el sufrimiento es bárbaro, cuando uno está solo en el mundo, cuando ha sido mancillado, violado, maltratado, quemado, golpeado hasta las cejas, cuando lo ha intentado todo, cuando la vida es aburrida y se hace cuesta arriba, entiendo el suicidio, lo entiendo. Entiendo las ganas de querer quitar del medio, tirarte por un balcón, ahorcarte, tomarte, sobremedicarte, apagarte. Lo entiendo profundamente. Si llega el momento y cuando lo hagamos es importante hacer sufrir lo menos posible a la gente, lo menos posible al mundo. Aún así, espero que nadie tenga que hacerlo. Y si podemos ayudaros, aquí estamos. Os mando un abrazo fuerte, familia real, si os quiere. Tonight to die.